y entrando un poco ya a la experiencia de nosotros, del sindicato. Nosotros surgimos en 1981, fue un proceso también un poco largo, no fue tan rápido poder construir un sindicato de maestros ahí en Chapingo. ¿De dónde nos valimos? Y porque aquí voy a recuperar todos esos principios generales teóricos de para qué sirven los sindicatos en la sociedad capitalista. Nosotros, y yo lo he dicho en varios foros, de alguna manera tomamos como modelo al CIPAM, al sindicato de trabajadores, porque en esa época era de los más avanzados, era de los que más había avanzado, nuestro propio contrato, nuestros estatutos, o sea, el Estaguay hasta cierto punto, y además porque nuestro asesor ha sido históricamente el mismo, o sea, es el hablar de usted, él fue el asesor del CIPAM desde el principio y él es nuestro asesor. Entonces también por esa coincidencia, ¿verdad? En las historias, pues nosotros tomamos como modelo al CIPAM en muchos sentidos. No quiere decir que seamos exactamente una copia, ¿no? Porque Chapingo es otra cosa en muchos sentidos, ¿no? Pero de ahí nos valimos, ¿no? Tomar en cuenta su contrato colectivo de ellos y poder, ahora sí que establecer algunas cuestiones. Ahorita, entre nuestras otras demandas, está la cuestión de homologación. Hay un principio que está en la Constitución y que estuvo en los planes, en casi todo, todos los planes que le hacían alusión a los derechos de los trabajadores, precursores de la Revolución Mexicana. Lo dice sobre todo Flores Magón, en el plan liberal de 1906. Hay una parte donde dice sección capital y trabajo en el plan de los liberales, ¿no? Del Partido Liberal Mexicano, de Flores Magón. Ahí habla de que a trabajo igual, salario igual, ¿no? Y eso quedó recogido aquí en el artículo 123 constitucional, tanto en el apartado A como en el apartado B. Ustedes lo pueden checar, es un numeral y dice exactamente eso, o sea, en ambos casos dice lo mismo, o sea, trabajo igual, salario igual. ¿Qué ha dado pie a esto de las homologaciones, no? Si nosotros estamos homologados en términos de salario formal con la Metropolitana y con la UNAM para los académicos, tenemos más o menos las mismas categorías y tenemos más o menos los mismos salarios. Hay pequeñas diferencias, pero entonces esto también forma parte de las condiciones generales de trabajo, ¿sí? Una cuestión que menciono ahorita, porque el salario se considera siempre el elemento central, ¿no? Aunque no es lo único. Dice en la ley que si un contrato colectivo de trabajo o unas condiciones generales de trabajo no hay determinación para la cuestión del salario, o sea, cuánto va a ganar y todas las especificaciones alrededor de esto, o sea, si vas a poner, nosotros tenemos paga catorcenal, ¿sí? Generalmente la mayoría tiene quincenal, ¿no? Pero nosotros tenemos catorcenal. ¿Por qué? Porque implica que en la otra forma de pago, pues por decirlo así, nos roban los 31, ¿no? Nos roban 5 días, no me acuerdo, 5 días, 6. Entonces, con esta forma de pago catorcenal nosotros ganamos, ¿verdad? Adicionalmente un poquito más. O sea, a lo mejor no es mucho, pues, pero, o sea, porque estamos hablando de condiciones generales de trabajo, y eso es lo que tiene que estar ahí. Decimos, ahí dice nuestro contrato, la forma de pago será catorcenal, ¿no? Y entonces se los comento porque, bueno, esos son los avances. Entonces, de esa manera, nosotros estamos contribuyendo a conformar el mercado de trabajo general, ¿no? Si los del CITAM avanzan, si avanza cualquier otro, pues entonces nosotros podemos, ahora sí, tomar como referencia, si a ellos pedimos lo mismo que nos den a ellos, ¿no? ¿Sí? Entonces, contribuimos a conformar el mercado. Si se cae alguien, nos caemos todos, pues entonces el mercado de trabajo pues, se va a la baja, en términos de que todos vamos a estar jodidos, ¿no? ¿Sí? Entonces, algunos no entienden eso, o sea, que esa lucha es general y que lo que yo avance en mi empresa, en mi institución, pues va a repercutir en todo el mercado de trabajo general, ¿sí? Entonces decía, nosotros hemos tomado algunas cuestiones de si estamos homologados, ¿sí? Pero ahorita ya para nosotros es difícil homologarnos con otra empresa en términos de salarios, ¿sí? Porque la que tendríamos como paradigma sería la UACM o bien el CIMESTAR, ¿sí? Pero entonces, ¿qué requisitos nos pidieron? El año pasado, el Sindicato de Académicos de Chapingo, el administrativo de Chapingo y el del CIACOP, el Académicos de Colegios de Postgraduados, los tres pedimos homologación con casi, el parámetro fue del CIMESTAR, ¿no? Porque tienen los mejores salarios. Pero ¿qué pasó? Vinieron una serie de exigencias que ellos le llaman técnicas. Teníamos que demostrar que somos el mismo tipo de institución. O sea, el CIMESTAR no es una institución autónoma, ¿sí? Si no es autónoma, las condiciones son así que el trabajo no es exactamente el mismo, ¿sí? O sea, nomás para que, o sea, no es el trabajo igual, aquí ya no se entiende de que yo si doy clases y el otro da clases, pues hacemos el mismo trabajo, pues que me paguen lo mismo, ¿no? Si yo hago investigación y el otro hace investigación, pues que me paguen lo mismo, ¿no? No se vio así, sino que
que teníamos que demostrar que entonces que teníamos era el mismo tipo de régimen jurídico de la institución. Luego las mismas categorías. Si no tenemos las mismas categorías, ¿verdad? Y los mismos niveles, entonces va a ser difícil hablar de que hacemos el mismo trabajo. Pero además hay que tener profesiograma, y nosotros en Chapingo no tenemos profesiograma para el sindicato de académicos, ¿sí? Entonces no podemos pedir, o sea, si les damos los pormenores de por qué no nos dio una homologación con la CIN, o sea, simplemente nos batearon. Adicionalmente, que representaba, pues piensen, o sea, el académico más alto de Chapingo en términos formales gana 20,000 pesos, ¿sí? En el CIMSTAP, y en la UASM nuestras referencias, ahorita no las traigo, pero ahí tengo un cuadro, ¿verdad? No voy a entrar en esos detalles, ganan casi el doble, andaban por ahí de 35, ¿verdad? Los datos que nosotros recabamos. Entonces, ¿cuánto representaba eso en términos de presupuesto? ¿Sí? Si nuestro contrato colectivo, el contrato colectivo nos cuesta más o menos 500 millones de pesos. Ese es el valor económico de este contrato, ¿sí? El presupuesto actual de Chapingo es de 2,000 millones de pesos. Entonces quiere decir que es la cuarta parte del presupuesto de la universidad. Querría decir que íbamos a pedir 800 millones y que nos iban a dar 300 millones nada más para los académicos para homologarnos así, nada más porque, digo, estamos hablando de las partes técnicas y las dificultades económicas, ¿no? De tal manera que con base en esos datos y en esos razonamientos, pues hemos llegado a la conclusión de que lo que vamos a pedir ahorita nosotros es no homologación, sino retabulación simple. Porque en primer lugar no nos van a pedir esos requisitos. Simplemente tenemos que demostrar que el incremento salarial se ha caído con respecto a la inflación. Y yo por ahí, en algún otro foro que hicimos por ahí, yo presenté alguna ponencia donde yo ya hice los cálculos de la inflación en los últimos 10 años y ya demostré ahí cómo se cayó por unos casi el 6% y el salario se cayó con respecto a la inflación formal en el caso nada más del aumento que nos dieron a los Chapingo, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas son las que podemos demostrar. Entonces, sí podemos pedir que se haya una retabulación porque a pesar de que había un salarial, siempre ha sido inferior al aumento de la inflación y entonces siempre hemos ido a la baja de manera sistemática. Y entonces sí hay como que más bases y creemos que a lo mejor puede haber más posibilidades de que nos den una retabulación que una homologación. Que de cualquier manera, volvemos al punto, en esa manera estamos interviniendo en el mercado general del trabajo, ¿sí? Por eso decimos, si el CIMSTAP está alto, o la UASM, o quien sea que se avance sobre todos los demás, pues qué bueno, porque entonces nosotros vamos a pedir que va a haber una presión para que nosotros nos igualemos con ellos, en condiciones generales de trabajo, ¿sí? Que un elemento pues es central es la cuestión del salario. Pero bueno, revisando documentos, porque pues a mí me pedían una argumentación sobre la homologación y además de que me invitaban para ir a dar unas pláticas, ¿no? Pues el término homologación no existe en la ley, ¿no? No existe esa palabra homologación, ¿sí? Y revisando el diccionario jurídico, porque les repito, yo no soy abogado, pero cita todo el documento, el diccionario jurídico que sacó la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, puros especialistas, pues homologación quiere decir otra cosa, ¿verdad? O sea, una cosa que es básicamente la ratificación de un juez con respecto a ciertos contratos que puede haber en los individuales, ¿verdad? En un juicio, etcétera, etcétera. No me quiero meter en detalles, pero son como 5 significados o 6 que tienen ahí. Pero no tiene que ver el sentido que nosotros demos. Lo que sí existe en la ley es igualación de salario, igualdad de prestaciones e igualdad de derechos, ¿no? Y entonces lo que nosotros podemos pedir aquí en este sentido, de las condiciones generales de trabajo, es eso: igualdad de derechos, igualdad de prestaciones e igualdad de salario. Digo, en términos más propios, hablando legalmente, ¿no? Que eso sí lo pueden encontrar aquí en muchos artículos, hablar de ese tipo de comentarios. En nuestro propio contrato dice que en ningún caso, ¿verdad?, los derechos de un trabajador académico podrán ser inferiores a los que marca la Constitución, a los que marca la ley y a los que el propio contrato establece, ¿no? Aunque no esté sindicalizado.